Adelante. Espérame, todavía no. Todavía no, ¿eh? Ahí está bien. Ten. Voy a llamar el de las pizzas nada más. Sí. ¿Qué más falta? Las preguntas que estamos haciendo ya. Aquí la ficha. Tú me dices. Sí. Yo creo que empiezas a grabar como cuando estén todos, Osvaldo. Ok. Hola, diputada, ¿cómo está? Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias. Pues ya listos, cuando quieran. Y nada más nos falta el doctor Bedoya, que es investigador académico de la UNAM. Nada más que entre él y ya iniciaríamos. Perfecto. Y también la diputada Isabela falta. Muy bien, pues aquí esperamos. Sí. Pero no escucho. ¿O lo escucho ya en mi teléfono? ¿O cómo? Hola, doctora, ¿cómo estás? Porque no lo escucho a nadie. ¿En mi teléfono se escuchará mejor? Así lo tuve que hacer el otro día. Estaba como que en uno y en el otro. ¿Quién es Gabriela González? O sea, ¿quién? Les agradecemos mucho su participación en este primer foro virtual que organiza el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México. Retos en el sistema de salud pública en la Ciudad de México y la relación que hay con el trabajo legislativo. Creo que esta pandemia ha venido a transformarnos, ha venido a que tengamos nuevas prácticas de convivencia, nuevas prácticas de relaciones. Sin duda será un reto la transformación del sistema de la Ciudad de México y la relación del trabajo legislativo, pues para los próximos meses e incluso años. Ha sido un periodo difícil para muchas familias, pero que también pues, nos obliga a mejorar, a perfeccionar nuestro trabajo y adecuarnos a las nuevas medidas sanitarias que establecen las autoridades. El día de hoy tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia de la diputada María de Lourdes Paz Reyes, quien es la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. También está con nosotros la diputada Lisette Clavel Sánchez, integrante de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Bienvenida, diputada. Está con nosotros la doctora Mirna Vara Aguirre, directora de la Jurisdicción Sanitaria del sur de la ciudad, de la Alcaldía de Xochimilco, perteneciente a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Doctora Mirna Vara, bienvenida también. Y el doctor Francisco Bedoya Cancino, Gracias. catedrático de la Universidad Nacional, doctor en Sociología. Bienvenido, doctor. Pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la participación, con la reflexión de la diputada Lourdes Paz Reyes. Diputada, bienvenida y adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Celebro la realización de este foro por parte del instituto que tiene a bien coordinar el compañero Alberto Venegas. Celebro mucho esta relación de este foro. Saludo con mucho gusto a la diputada Lisette Clavel, ella es vicepresidenta de esta comisión, y a la doctora que nos acompaña desde esa jurisdicción sanitaria. Por supuesto que saludo a toda la gente que nos está viendo
desde sus casas. Espero que todas y todos estén bien con sus familias. Y desde ahora, pues también mandamos un abrazo fraternal a todos los familiares de aquellas personas que desafortunadamente hayan perdido algún familiar o algún ser querido. Evidentemente, como ya lo mencionaban, esta pandemia generada por el virus el SARS-CoV-2 o el llamado COVID-19 o el coronavirus, como todos lo hablamos aquí en nuestro país, pues ha representado un gran reto para la vida de todos y todas en esta ciudad. Sin duda nuestras vidas jamás volverán a ser las mismas y pues bueno, en ese sentido a todos los que estamos al frente de alguna trinchera, ya sea desde gobierno, desde legislativo, pues tenemos que generar las condiciones adecuadas para la ciudadanía. En el momento actual de la pandemia, el mayor cambio al que se han tenido que enfrentar las autoridades y ciudadanos de la Ciudad de México, sin duda, es el distanciamiento social. Pues solo con las medidas profilácticas y de aislamiento es posible llegar a generar el control del contagio entre la población. Sin embargo, la falta de certezas sobre el virus y su posible evolución ha afectado en el ánimo y en el comportamiento de las personas. En el ámbito público, desde los 3 órdenes de gobierno en sus respectivos poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el judicial, han tenido que modificar de manera extraordinaria sus maneras de operar. Hasta la declaración de la pandemia del COVID-19, prácticamente no se registraban experiencias de implementación de mecanismos de trabajo a distancia aplicados también para nosotros en el debate legislativo, y menos aún que tenemos que votar estas leyes. ¿Cuáles serían los retos de la Ciudad de México en materia de salud después del COVID-19? Pues indudablemente la Ciudad de México, igual que la gran mayoría de las grandes urbes del mundo, encontramos grandes retos, no solamente de salud, sino también de movilidad, el distanciamiento, la nueva manera de realizar actividades desde el llamado home office, la creación de una nueva infraestructura urbana desde la hospitalaria, siempre será la más imperante y la urgente. Los 3 niveles de gobierno de la ciudad deben empezar a evolucionar para afrontar el paradigma de salud de sus habitantes, para preservar al máximo su vida. Dicha evolución pues implicará nuevas formas de generar políticas públicas de alto calado para contribuir de manera responsable y con visión de futuro y de manera muy coordinada, pues en dicha coordinación se encuentra gran parte del éxito ante cualquier evento sanitario o catástrofe futura. La pandemia que actualmente vivimos ha venido a demostrar el valor que ya dábamos por sentado. Ha presentado de manera multifacética la importancia de la vida y su protección. Aun cuando sabemos que una de las mejores infraestructuras hospitalarias del país se encuentra en esta ciudad, es un hecho que habrá que entrar en el terreno del rediseño y redistribución de dicha infraestructura, donde los hospitales tengan una gran capacidad de respuesta ante pandemias como la que estamos viviendo, pero con un gran rediseño de los centros de salud para que sea la parte preventiva y con mayor cobertura. Y se aprendan y mayor cobertura. Y asimismo, aprendamos a no arriesgarnos a la sociedad ante estos tiempos de pandemia o desastre. Será necesario legislar nuevos mecanismos de protección civil emparejados con el sector de la salud para establecer un sistema que permita la reacción todavía más oportuna, coordinada y eficaz de los entes involucrados ante situaciones donde se presenten simultáneamente casos de pandemia y algún desastre natural. De igual manera, se requieren nuevas formas para las actividades laborales, donde se aliente el home office y se desarrollen reglas para proteger la vida de los y los trabajadores en sus centros de trabajo. Asimismo, legislar sobre cómo debe desarrollarse la movilidad y la transportación de la ciudad ante esta nueva y permanente realidad. En términos objetivos, debemos de reconocer el gran compromiso y la eficiente respuesta de nuestro sector de salud de esta ciudad, que ha estado a la altura de las circunstancias y ha servido de ejemplo para otras entidades. Pues si bien el número de contagios puede parecer alto, al contrastarlo con la muy alta densidad demográfica, se puede dar cuenta de que el sistema de salud y las acciones hasta ahora realizadas han sido eficaces,
además es de resaltar la coordinación que existe entre la Secretaría de Salud, encabezada por la doctora Oliva López Arellano, y este Congreso y este Legislativo. Pues desde antes de que entrábamos en esta etapa de pandemia, se hizo un gran esfuerzo por parte de nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y de la doctora Oliva López Arellano, y de esta presidencia de esta comisión y de los diputados que la integran, para visitar los diferentes hospitales de esta ciudad, no solamente para verificar las condiciones de infraestructura, sino también del abasto y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, a quienes desde aquí les hacemos un amplio reconocimiento, a quienes desde aquí les decimos muchas gracias por todo el esfuerzo, por estar en la primera línea de batalla, y tienen todo nuestro reconocimiento, al menos desde esta presidencia de la Comisión de Salud. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos con ellos. Y pues bueno, creo que ese esfuerzo que se hizo ha rendido frutos, pues la verificación total de la jefa de gobierno y de la doctora Oliva en esos recorridos, pues nos amplió el panorama de cómo estaba esta situación. Decir que el sistema de salud de la Ciudad de México ha sido no ha sido tratado con la inmensa reconocimiento que debería de tener, ha sido desfondado en sus finanzas, en recursos, tanto humanos como de infraestructura, no se le ha atendido por diferentes administraciones pasadas, y pues ahora es un gran problema que hay, que sin duda nosotros desde el Legislativo tenemos que ayudar a que se pueda apoyar en lo más posible, empezando por el presupuesto. Creo que debemos de ver la manera en que en la siguiente asignación de presupuesto se pueda apoyar no solamente para infraestructura, sino también para el reconocimiento del personal médico. Y bueno, creo que ha sido acertada la forma en que han dirigido las autoridades sanitarias esta forma de conducción de la Secretaría de Salud. Como podemos ver, en este órgano legislativo tiene por delante muchísimos temas por atender y que están encaminados a la salud y a la protección de la vida. Habrá que desarrollar nuevos preceptos legales de establecimientos mercantiles, distribución de alimentos, mercados, medio ambiente, entre muchos otros. Sin duda, esta pandemia no solamente aborda el tema de salud pública, sino que nos viene a todos a poner en la mesa cómo logramos que desde el sistema de salud, desde la protección de la vida y desde los lineamientos que marcan las autoridades sanitarias, podamos apoyar a la gente en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando. También este fenómeno del coronavirus, a comparación de lo que ha pasado en otros países, sin duda nos deja una gran reflexión a todas y a todos los que vivimos en esta ciudad, que es cómo estamos viviendo los mexicanos. Vimos que hay gente muy joven que ha fallecido por ser hipertensa, por ser fumadora, por tener alguna enfermedad crónica, que sin duda nosotros desde el legislativo tendremos que ver el tema de salud pública como tal de nuestros habitantes, de nuestros niños en las escuelas, qué les están enseñando en las escuelas para que ellos puedan llevar una alimentación saludable, qué estamos haciendo para regular, más allá de lo que ya se ha hecho, la venta de comida no saludable. Creo que tenemos un gran reto todos los legisladores, que nos está tocando esta situación y que nos ha venido a mostrar realmente un grave problema de salud pública que tenemos como mexicanos. O sea, no solamente es qué hace el gobierno, creo que tenemos una red hospitalaria muy importante a la cual hay que designarle mayor presupuesto, tanto para infraestructura como para personal, pero también cómo logramos que haya una cultura mayor de salud entre los mexicanos. Creo que el hecho de volver a regresar al seno familiar, a las escuelas, en los centros de trabajo, una educación de higiene, de cómo alimentarnos y volver a
a poner en la boca de todos, desde el plato del buen comer, desde lo importante que es hacer ejercicio, de llevar una vida saludable. Creo que eso también debe de ocuparnos a nosotros como legislativo y echar a andar en la maquinaria legal cómo regulamos todas estas situaciones. Creo que eso es lo que hasta este momento quisiera comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lulú Paz. Pues sin duda has comentado un amplio espectro de los retos, de los pendientes que tenemos. Vamos ahora a escuchar a la diputada Isabela Rosales Herrera. Ella es representante popular por el Distrito 23 en Álvaro Obregón y actualmente es la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos los que nos acompañan en este foro sobre los retos en el sistema de salud pública y el trabajo legislativo que organiza este Congreso a través del Instituto de Investigaciones Legislativas en conjunto con la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México y que recibe a la doctora Mirna Vara Aguirre, directora de la Jurisdicción Sanitaria Xochimilco, y al doctor Francisco Bedoya Cancino, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Legislativas. Como seguramente lo habrán de abordar durante este evento, los retos de la salubridad pública son de por sí complicados y después de esta pandemia habrá de ser aún más difíciles, no solo por las complicaciones propias de sostener los servicios de salud del país y de la capital, sino porque el nuevo reto al que se enfrentan todas las y los legisladores del mundo tiene que ver con cómo comenzar a dar un cumplimiento progresivo al derecho a la salud de quienes habitamos esta capital. ¿Y por qué no en todo México? Si algo ha quedado claro a nivel global es que la inversión pública en el sector salud no es un gasto ocioso y los alcances que el servicio público tenga en esta materia dependerán en gran medida de la participación del sector privado y, por supuesto, de todas y todos los que se beneficien de la asistencia médica que permitan el disfrute del más alto nivel posible de salud física. Alcanzar un equilibrio en esta materia es siempre complejo, pero no imposible. Sin lugar a dudas, las y los legisladores deberemos de observar los esquemas que a nivel interno funcionan, así como las mejores prácticas que otros estados e incluso otros países han adoptado para hacerle frente a los retos que esta enfermedad nos deja. Pero no solo tendremos que ver el fortalecimiento al sistema de salud pública capitalino y nacional, también tendremos que ver los procedimientos que desde el legislativo se pueden mejorar para afinar los tratamientos de enfermedades epidémicas. En general, para mejorar los tiempos de respuesta en la asistencia médica y, por supuesto, el perfeccionamiento de los servicios médicos que permitan que todas y todos nos beneficiemos del más alto nivel posible de salud que el Estado nos pueda proveer. Asimismo, será importante que en esta transición hacia una nueva normalidad comencemos a ver la progresividad de los derechos a la salud desde una óptica que implique la atención profesional y éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares del sector salud, pero también que nos enfoquemos en suministrarles los insumos necesarios para que ellos sean capaces de brindar la atención que les exige en las mejores condiciones laborales posibles. El reto al que enfrentamos en mayúsculo es histórico y sin precedentes, pero también es un reto noble que puede mejorar significativamente la salud de las y los capitalinos, de sus familias y de sus seres queridos.
Tengo la certeza de que las reflexiones que salgan de este panel de expertos habrá de fortalecer los análisis que la Comisión de Salud, dignamente representada en esta mesa por las diputadas María de Lourdes Paz Reyes, presidenta, y Lizeth Clavel Sánchez, vicepresidenta, quienes recopilarán las reflexiones más importantes de este evento para enriquecer los dictámenes a las propuestas que las y los diputados de esta primera legislatura han presentado durante lo que va de este año. Por mi parte, celebro la realización de estos eventos que sin lugar a dudas permitirán legislar propuestas más incluyentes, mejor razonadas y, por supuesto, velando siempre por el interés de las y los capitalinos. Sin más que agregar, pues obviamente me da muchísimo gusto que quede inaugurado este foro. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la reflexión. Uno de los tópicos que vamos a abordar desde este foro, pues son las otras epidemias que estamos viviendo en el país, en la Ciudad de México. Y pues para ello tenemos la participación de la doctora Mirna Baraguirre. Ella cuenta con la licenciatura en Medicina por la UAM Xochimilco. Es maestra en Medicina Social por la UAM Xochimilco y especialista en Salud Pública con certificación del Consejo de Salud Pública. Se ha desempeñado como profesora de Salud Pública en la UAM, en la UNAM y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es coautora de diversas publicaciones para la capacitación y desarrollo del personal de salud y personas de educación para adultos. Ha trabajado como médica de primer contacto y ha ocupado diferentes cargos en los servicios de salud pública de la Ciudad de México y en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud Federal. Trabajó en el INEA en el desarrollo de contenidos educativos en salud para favorecer el aprendizaje de las personas mayores, así como en la elaboración de una Constitución de la Mujer, colaboración de la entonces Delegación Tlalpan y el Instituto Nacional Electoral. Obtuvo el reconocimiento por parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, Marcelo Ebrard Casaubon, por haber detectado los primeros casos de la pandemia de influenza en la Ciudad de México. Fue directora de la jurisdicción sanitaria en la alcaldía de Tlalpan, así como en Coajimalpa, y actualmente es la directora de la jurisdicción sanitaria en Xochimilco. Doctora Mirna, bienvenida, adelante. Muchas gracias, licenciado Alberto Vanegas. Qué gusto, diputadas, compartir con ustedes estos momentos. Y pues sí, hacer como una reflexión que me ha pedido el licenciado acerca de, y bueno, aparte del COVID, ¿qué más hay? Y creo que el COVID nos ha venido a poner una vez más, y digo una vez más porque desde que tuvimos la pandemia de influenza H1N1, ya era evidente que el problema de obesidad era el factor de riesgo más importante para la mortalidad hace 10 años. Hoy, nuevamente, la obesidad aparece como el principal factor de riesgo para padecer COVID-19 o para morir también por él. Y esto nos debe llevar a reflexionar sobre, y aunque nos dimos cuenta hace 10 años que este era un problema, ¿qué hicimos en estos 10 años? ¿Qué se ha hecho en estos 10 años? La verdad es que muy poco para abordar este problema. Tan es así que hoy México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos. Entonces, me parece muy importante que en este foro tratemos el tema de ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque nos va a sorprender otra pandemia y seguramente también será de tipo respiratorio, aunque se ha hablado de otro tipo que pudieran aparecer, pero estamos esperando más respiratorias y seguramente la obesidad tendrá un peso importante. ¿Y por qué hablar de la obesidad? Pues porque la obesidad se desarrolló prácticamente en los últimos 30 años. Inicia formalmente con el arranque del Tratado de Libre Comercio.
Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque no es un asunto de buena voluntad de las personas. Ahora con la pandemia también decimos, ¿por qué se sale la gente? Es que no entiende. No, sí entiende. Lo que pasa es que hay necesidades económicas. Ahora, ¿por qué las personas están obesas? ¿Porque no saben? ¿Porque no entienden? ¿Porque no quieren? No, realmente hay cuestiones de mayor fondo que tenemos que analizar. ¿Qué ha pasado en estos últimos 30 años? Bueno, pues ha pasado que se vino todo un proceso de promoción de productos industrializados. Hubo necesidad de que varios miembros de la familia, concretamente las mujeres, tuviéramos que incorporarnos al mercado de trabajo porque el sueldo de una sola persona no alcanza. Hay familias donde tienen que aportar 2, 3, casi todos los integrantes de la familia para poder sobrevivir. Los determinantes sociales, hacer este análisis es muy importante para poder proponer estrategias que realmente nos ayuden, es decir, ir a la causa de las causas. Si nos quedamos en la superficialidad, como ha pasado hasta ahorita, no vamos a poder avanzar, o por lo menos no vamos a avanzar mucho. Y eso lo demuestran las estadísticas. Los últimos 10 años, por ejemplo, hace 30 años todavía no veíamos niños gordos. No teníamos, todavía estudiábamos la desnutrición. Hoy, desde etapas muy tempranas, vemos niños de 1 año, de 2 años, menores de 5 años, con un sobrepeso de 8.4% de la población infantil, pero con riesgo de tener sobrepeso del 22%. Entonces, esto es algo muy elevado. ¿A qué se debe? Pues ya prácticamente no hay lactancia materna y el consumo de productos industrializados ha crecido de manera importante, sobre todo en el grupo de preescolares y de escolares. Lo mismo ha pasado con la población escolar. La población escolar actualmente, 37%, bueno, casi 38%, porque es 37.9% en zonas urbanas, tiene sobrepeso u obesidad. Cuando hace 10 años, más o menos, bueno, en el 2006, estábamos en 34%. Ya era alto, pero no era tanto. Sí hay diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales. En las zonas rurales es un poco más bajo, pero un poco más bajo, 29%. Si lo vemos en los adolescentes, pues el problema no es nada alentador. Aquí tenemos 39%. Pasamos de 34% en el 2012 a 2018, 39%. Y en la población de 20 años y más, que es lo que se considera población adulta, pues terrible el panorama. Pasamos, hoy estamos en 72%. 72% de la población tiene obesidad. Esto es muy grave, significa que 7 de cada 10 padece obesidad. Y el que tengamos niños desde edades muy tempranas con este problema, pues lo que nos va a correr son adultos obesos también. Y lo que estamos observando es que entonces empiezan a aparecer enfermedades crónicas como la diabetes desde edades muy, muy tempranas. Ya vemos niños con problemas de diabetes. ¿Cómo está el problema de la diabetes? 1994, no hace tanto, pareciera mucho, pero no hace tanto. La prevalencia de diabetes era de 4.6%. Hoy la tenemos en 10.3%. Hoy me estoy refiriendo al año 2018. A lo mejor ahora en el 2020 ya tenemos más. Pero nos habla de un problema muy serio. Y esto pues está asociado, este padecimiento, fuertemente con la presencia de obesidad, lo cual significa que sí tenemos que hacer un esfuerzo importante, sí, los legisladores, pero también con la organización comunitaria, en la escuela, en la familia y sobre todo apoyados con profesionales de la salud. La hipertensión arterial, por su parte, hace 8 años estábamos con una prevalencia de 16.6, hoy tenemos 18.4, lo cual nos habla de que tenemos 15.2 millones
de personas mayores de 20 años con esta enfermedad. Y a lo mejor pensamos que no es mucho, 15 millones de 120 millones que somos en el país, bueno, un poquito más de 120 millones, pareciera no mucho, pero es muchísimo, sobre todo por el crecimiento acelerado que han tenido estos padecimientos. ¿Qué ha llevado como consecuencia estos padecimientos? La presencia de enfermedades cardiovasculares como principales causas de muerte. En 10 años, nuestro perfil de morbimortalidad se modificó sustancialmente. Hoy, estos padecimientos, enfermedades del corazón, la diabetes, son las principales causas de muerte y también los principales motivos de consulta. En todo el país, en todos los niveles, no solamente en los hospitales, no solamente en las grandes clínicas, en nuestros centros de salud, eso es lo que estamos observando todos los días. Y esto es algo que hoy, con la pandemia de SARS-CoV-2, ha quedado mucho más evidente, mucho más evidente. Todos los días nosotros aquí en Xochimilco, que cuenta con 12 centros de salud, estamos viendo pacientes, estamos tomando muestras a los pacientes y observamos el gran porcentaje de pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que tienen las tres. Y sabemos que estos son los pacientes que se nos van a agravar. Pero todavía más grave, ahora que empezó la pandemia, pues dijeron todos los que tengan estos factores de riesgo que se resguarden en su casa. Y se nos fue el 50% del personal de salud. 50% del personal de salud. Es una cosa impresionante. Entonces, estamos operando con el 50% de la capacidad, pero además nos habla de que si el mismo personal de salud tiene estos problemas, pues hacia la población el problema es mucho más grave. Tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos en estos temas y quisiera algunos datos más para ir cerrando sobre cuáles serían nuestras propuestas. Aquí está mi equipo, no lo ven, pero está por aquí mi equipo de salud. Estamos platicando justamente ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no hay actividad física? La mayor parte de la población, más o menos el 30% de la población, realiza a la semana menos de 2 horas de ejercicio. 2 horas de ejercicio. Cuando estamos, lo esperado y lo recomendable es que estemos desarrollando pues por lo menos 1 hora diaria, por lo menos media hora diaria, y eso no está sucediendo. ¿Por qué no? ¿Por qué las personas no salen a hacer actividad física? Pues por muchas razones, pero entre otras la inseguridad. La inseguridad ha sido una limitante muy importante, pero no solo eso. Las largas jornadas de trabajo, hay personas que tienen que tener 2, 3 trabajos, trabajan en la mañana aquí, en la tarde en el seguro, en la noche en otro lugar, y pues a qué hora van a estar haciendo actividad física, a qué hora pueden consumir una comida saludable, y entonces pues lo que observamos es que la mayor parte de los niños, pero también de los adultos, diariamente lo que más se consume son las bebidas no lácteas endulzantes, o sea, todos los jugos. Entonces, el fruits y todas esas cosas que tienen mucho dulce, eso es lo que se consume. ¿Quién lo consume más? Los niños de 1 a 4 años. Sin embargo, después vemos también que en segundo lugar están las botanas, los dulces y los postres. Los cereales es otra cosa que se consume en gran medida, pero lo consumimos todos. Lo consumimos todos, absolutamente todos y todas estamos consumiendo estos productos. Entonces, es una suma de condiciones que nos están llevando a enfermarnos, por supuesto, a engordar, a subir de peso y a caer incluso en obesidad mórbida. Pero, ¿y entonces qué hacemos? Porque ya sabemos lo que está pasando, pero ¿cuáles serían algunas de nuestras propuestas? Una es, y esa sí es una labor legislativa que la verdad no se ha abordado, se ha dejado de lado en anteriores legislaturas, que es el etiquetado de los alimentos. El etiquetado frontal es fundamental. Sí existe, actualmente sí existe. ¿Y saben quién hizo ese etiquetado? Las industrias, las productoras de esos alimentos
de alto contenido calórico. Entonces, pues no nos iban a decir que sus productos nos iban a dañar la salud, pues si no, entonces no los venden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sí nos pusieron un etiquetado y seguramente todos, no sé si todos y todas, pero algunos han intentado leer una etiqueta nutrimental que no entiendes absolutamente nada. Dice, contiene 10 gramos de grasa. Dices, ¿y eso será bueno, malo? ¿Cuánto de sodio? Casi no te lo dice. Hay un grupo de expertos que está trabajando en el Instituto Nacional de Salud Pública ya desde hace varios tiempo, no solamente ellos, sino con personas, investigadores del Instituto Nacional de Nutrición y de otras áreas, y concretamente esta asociación, el Poder del Consumidor, que yo creo que es alguien a quien habría que darle mucha cabida porque ha hecho estudios muy interesantes que le llama la radiografía de los productos y donde realmente desmenuza y te dice, a ver, este yogurt que te lo venden como algo muy sano, en realidad lo que contiene es pura grasa. Y entonces pero ¿cuántas gentes vemos la radiografía de cada uno de los productos? Muy poco, porque a eso no se da difusión. Entonces está por un lado el etiquetado frontal, que ya urge de verdad. Hay pruebas, hay estudios, hay evidencia científica. Chile, Perú, Brasil y la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado este etiquetado que es muy sencillo. Es simplemente decir, este producto contiene alto contenido de grasas, alto contenido de sodio, alto contenido calórico en general. Entonces, estos productos pues este etiquetado nos puede ayudar mucho porque con solo ver un producto tú podrías saber y hacer una elección. Se ha manejado también en Chile algunos colores donde te dicen, pues si es verde, pues es aceptable, cómetelo casi casi. Si es amarillo, aguas, pero si trae etiqueta negra, olvídalo. O sea, esto sí es dañino. Ahí, pues la coca sí aparece con su etiqueta negra, ¿no? Y aquí, pues simplemente no estamos en eso. Eso se tiene que legislar como se hizo en su momento para lo del tabaco. Pero no basta con que digamos, este producto tiene este problema, tiene alto contenido calórico, tiene un alto contenido de grasas saturadas, sino además se tiene que acompañar con toda una campaña, una armonización de políticas, donde las campañas que se puedan llevar a cabo, que se puedan impulsar, tendrían que ir orientadas a definitivamente sacar del mercado la publicidad de estos productos. Y sobre todo sacarlos del mercado en horarios donde los niños están pegados a la televisión. Estas industrias saben muy bien cómo llegarle a los niños. Y por eso los anuncian con mucho mayor frecuencia en esos horarios infantiles, de programas infantiles. Esto se acompañó mucho con el carrito que pusieron en los supermercados para los niños. Si alguna de ustedes, o el doctor Bedoya o Alberto tuvo oportunidad de verlo, ¿qué ponen los niños en su carrito? Pues ponen golosinas, no van a poner otras cosas. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto fue regulado por esta industria. Todas las guías de alimentos las desarrollaron ellos. Hoy, y desde hace muchos años, yo tuve oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Nutrición, en el área de nutrición de comunidad. Desde hace muchos años están las guías de alimentación. ¿Cuánto debe ser el consumo de un niño? ¿Cuánto debe ser el consumo de una mujer? ¿Cuánto de acuerdo a la actividad física que estás realizando y de acuerdo en realidad a la actividad que realizas todos los días? Los niños que van a la escuela pues se la pasan toda la tarde frente a la televisión, y eso también está documentado, muchas horas frente a la televisión, entre 5 y 6 horas, llevando una vida sedentaria y comiendo, por supuesto, golosinas, botanas, que no les aportan absolutamente nada. Lo que es cierto es que sí aportan algo, aportan energía. Por eso muchos trabajadores consumen estos productos. Un gansito con Coca-Cola, por supuesto que te da un aporte calórico impresionante. Una persona, un obrero de la construcción, con eso se puede mantener sin problema, ¿eh? Y por eso toman coca, porque sí les da para arriba, pero no les nutre absolutamente nada.
Entonces está por un lado el etiquetado frontal, que yo creo que esa es una labor legislativa que ya urge no dejar pasar por más tiempo. Les decía lo otro, que es pues armonizar esto con toda la publicidad que existe. Se tiene que trabajar en este tema, y en las escuelas la regulación. La regulación en las escuelas no es un asunto de vamos a enseñarles qué comer. Sí hay que hacerlo, pero hay que quitarles esos productos en la escuela. ¿Qué se hizo con el programa la Alianza para la Alimentación? Dijeron, vamos a hacer la bolsa de papitas más pequeña para que consuman menos. Pues lo que hicieron los niños es que se compraban 3 bolsitas. Eso fue lo que pasó. Entonces, no, lo que hay es que quitar esas papas de la oferta. Hay que quitarles esas ofertas a los niños. Hay que promover más horas de educación física. Lamentablemente, no solo no se han promovido más horas, sino se quitaron los tiempos de actividad física en las escuelas. Eso, pues, es algo que tenemos que hacer, porque mientras no tengamos espacios de recreación donde las personas, desde niños, adultos mayores, podamos ir a hacer ejercicio. Aquí en la alcaldía de Xochimilco, el otro día le decía al alcalde, José Carlos Acosta, yo sería feliz, y mi sueño dorado es que en este jardín que está frente a la alcaldía pudiéramos salir a caminar o hacer ejercicio todos y todas, todos los días, sin peligro ni sin temor a que ahí nos van a asaltar, porque ahí siempre asaltan, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar estos espacios, pero no solo recuperarlos en términos de pintemos los juegos, o pongamos más juegos, o pongamos un gimnasio urbano, que no está mal, pero si no se acompaña de otras acciones, entonces pues simplemente termina siendo el gimnasio para los que nos asaltan ahí en estos espacios públicos. Así, ¿qué decía aquí uno de nuestros compañeros? Decía, sí tenemos que hacer en los espacios de trabajo. No quisiera utilizar el término obligatorio, porque luego eso genera como resquemor, pero no podemos seguir con trabajadores y trabajadoras que tienen sobrepeso, y no por un rollo de discriminación, sino por un tema de salud y de salud pública. Nuestros trabajadores de la salud no deberían tener estos problemas. Entonces, algo tenemos que hacer, tenemos que generar espacios para que hagan actividad física, por supuesto, a los que pasan muchas horas dentro de nuestros espacios de trabajo, pero también ir trabajando con ellos el tema de que no pueden seguir con esos estilos de vida que sí obedecen a su condición social, digamos, a su condición de desarrollo, pero que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, y creo que en todos los espacios de trabajo deberíamos de estar promoviendo este tipo de actividades. Por otro lado, y ya para ir cerrando, ¿quién tiene que trabajar en este nuevo etiquetado? ¿Qué es lo que debe de decir? ¿Por qué seguimos permitiendo, más bien no deberíamos ya seguir permitiendo que nos vendan un producto? Por ejemplo, recuerdo ahorita muy bien el rico pollo, que sí sabe sabroso, si se lo echas a la sopa te queda sabrosona, pero no tiene más que grasa. Tiene grasa, tiene saborizantes, no tiene ni siquiera trazas de pollo. Eso no lo sabemos, pero el poder del consumidor sí tiene mucha experiencia en este sentido, y por eso creo que los equipos técnicos, los equipos científicos son quienes deben participar en esta regulación que realmente urge. Pues muchas gracias, y me ha dado un gran gusto compartir con ustedes, diputadas, doctor Bedoya, Alberto Vanegas, gracias por la invitación, y espero que pronto podamos volvernos a encontrar. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mirna Vara. Ahora vamos a escuchar la participación, la reflexión de la diputada Lisette Clavel Sánchez. Ella es una mujer de la política y activista social. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuenta con una maestría en Administración de Empresas y estudios de doctorado en Administración y Política Pública. Actualmente es diputada de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y vicepresidenta de la Comisión de Salud.
También es integrante de la Comisión de Administración Pública Local, de la Comisión de Administración de Procuración y Justicia, de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, así como del Comité de Administración y Capacitación. Fue senadora de la República en la 62ª legislatura, se desempeñó como secretaria de la Comisión de Seguridad Social y fue integrante de la Comisión de Protección Civil, la Comisión de Recursos Hidráulicos, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Diputada, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Alberto. Celebro y muy buenas tardes a todos los que estamos hoy concurriendo aquí. Celebro que el Instituto de Investigaciones Legislativas, Alberto, hayan convocado a este ejercicio que me parece bastante oportuno en tiempo y en momento. Saludo a la doctora Mirna, al doctor Francisco Bedoya, a nuestra presidenta, la diputada Isabela Rosales, y a la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Lourdes Paz. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Y bueno, en mi participación a mí me gustaría mucho tratar de enfocarnos en una primera parte, en un análisis de cómo está nuestro sistema de salud pública, porque es importante saber de dónde estamos partiendo en medio de esta pandemia. Y es que el sistema de salud en la Ciudad de México, por una incompleta formación y forma de gobierno, que sabemos que venimos de ser un distrito federal, no un estado de la República, con unas recientes modificaciones, esto, como en muchos otros aspectos, lo que ha hecho es que recaiga en la infraestructura pública federal mucho del presupuesto que se asigna a algunas de las actividades que son esenciales dentro de la Ciudad de México y que, bueno, dependen mucho de esta condición federal. A diferencia de otras entidades, la Ciudad de México cuenta con una capacidad instalada y de servicio en materia de prevención, primer, segundo y tercer nivel, que está muy rezagado con respecto o en relación a otras entidades que durante los últimos 60 años de manera continuada y creciente han desarrollado sistemas dependientes de su planeación, así como de su capacidad de gasto. Lamentablemente, la autoridad local, debido al mismo rezago histórico, no cuenta ni remotamente con las capacidades instaladas de otras ciudades. Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad para el ejercicio fiscal 2020 aprobó el presupuesto de la Secretaría de Salud en 11,367,045,501 pesos. Aunado a lo anterior, el propio Congreso localizó un donativo de 400 millones de pesos para el sistema hospitalario a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y que con ello pudiésemos atender de mejor manera las necesidades urgentes en las unidades hospitalarias, además de enfrentar esta contingencia sanitaria. Un poquito para hacer un parámetro comparativo entre nuestra ciudad y otra ciudad semejante dentro de la República, diría que, por ejemplo, en el estado de Jalisco, para el mismo ejercicio fiscal, el 2020, hubo un incremento del 1.17 con respecto al año anterior y están alcanzando 14,865,190,488 pesos. La Secretaría de Salud de ese estado maneja un presupuesto bastante mayor que el de la Ciudad de México, con una población también bastante menor y unas condiciones de infraestructura ya desarrolladas a lo largo del tiempo. Este ejemplo nos grafica cómo la Ciudad de México tiene un rezago en cuanto a presupuesto y la capacidad de operar ese presupuesto en materia de salud. Vamos a decir que en nuestra ciudad muchos de los pacientes atendidos y hospitalizados no son habitantes de la misma. Tenemos una amplia población flotante. Según la encuesta intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Estado de México, que es la entidad que más habitantes envía para trabajar o estudiar a la Ciudad de México, aporta a la población flotante de la capital con 1,676,644 personas. Números similares están para Hidalgo, que nos mandan gente sobre todo de Tizayuca, Pachuca y Morelos. Estas ciudades, además de Puebla, nos mandan una cantidad de personas que en esta ciudad es donde se accidentan cuando están transportándose, donde se accidentan cuando están en trabajo, donde pueden contraer o incluso contagiar alguna enfermedad. Entonces, bueno, esto nos habla de una condición particular de la Ciudad de México en materia de salud. De toda esta proporción, la infraestructura federal que tenemos, aunque aquí tiene buena parte de su asentamiento en el caso de la Ciudad de México, contamos, por ejemplo, con los institutos nacionales, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología. Todos estos están diseñados para la atención de la población de todo el país, no de los habitantes de la ciudad que los alberga. Por tanto, no se puede exigir en este momento
que tengamos una infraestructura desarrollada para la atención de la población y programación de gasto local con capacidades suficientes para satisfacer la demanda de la misma manera que se hacen las diferentes entidades del resto del país. Un poco me gustaría, por ejemplo, que supiéramos cuántos servicios de salud por nivel tenemos realmente dependientes y propios de la capital. Tenemos 206 centros de salud. Muchos de ustedes conocen esos centros de salud y a veces le podría decir que algunos de ellos no son más que un consultorio, no son una instalación donde existan varios consultorios. Tenemos 206 en la Ciudad de México, tenemos 15 clínicas de segundo nivel, tenemos un solo hospital de atención de tercer nivel, que es el Hospital Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, y tenemos 12 hospitales generales. Toda esta infraestructura que tenemos, con las particularidades del sector salud de la Ciudad de México, tenemos además que sumar que siendo pocas para la población que tenemos, no tenemos tampoco, como lo han referido las participaciones que me antecedieron en la palabra, una cultura y una política en materia de prevención como la parte nodal de la crisis del sistema de salud público en nuestro país. Y me refiero al sector de público y privado en materia de salud, no es solo el público, pues estamos instalados en una cultura donde la atención médica más bien es de orden curativo y por tanto se vuelve cara. Esto es también muy importante decirlo, porque tenemos ya una incapacidad práctica de hacer que la maquinaria del Estado reaccione con eficacia cuando sus prioridades son de contención. Estamos acostumbrados a que en salud estamos hablando de cómo remediar, cómo curar, cómo atender padecimientos que ya están instalados y no de cómo prevenirlos. Nuestro sector público tiene un atraso operativo con respecto a la realidad social en todos los ámbitos. En materia de salud, tendremos que decir que la brecha se abre mucho más, es mayor. Por ejemplo, la OCDE ha manifestado que el gasto que se haga, el promedio de financiamiento de la salud en los países debe de ser de $3,994 per cápita. En México, nosotros destinamos $1,138, con el mismo referente del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que tenemos que entender es que reclamar de las instituciones puede hacerse o no, y no será más que un grito al vacío, porque si no participamos de manera decidida como ciudadanos también en la creación de soluciones instrumentales que nos ayuden a mejorar este caso, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Como representante de los ciudadanos y la representación popular que ostento, me obliga, y aquí tendría que hacer una reflexión de fondo sobre lo que hacemos los legisladores tanto a nivel local como a nivel federal, es que nos obligan a respetar los deseos de la mayoría. Pero también es cierto que a nivel social hay un fenómeno muy importante que muchos vemos y pocos declaramos. Diría, ¿cómo podemos atender a las mayorías si la falta de participación de la sociedad mexicana nos puede llevar a dividirla o a seccionarla en algunos grupos? Voy a mencionar unos pocos por decir algo, ¿no? Y tenemos muchos grupos de presión, tenemos medios de comunicación y tenemos una sociedad también apática. Esta clasificación muchas de las veces obliga a cualquier servidor público a atender a los primeros, que son los grupos de presión, revisamos a los segundos, revisamos a los medios de comunicación y si el tiempo nos lo permite, entonces estimulamos la participación de los terceros. Me parece que eso es algo grave. ¿Por qué? Porque este sector, el último del que estoy hablando, es un sector enorme que debido a factores históricos sociales ya es reacio a la organización y mucho más a la vinculación con las instancias públicas. Alguno de los ponentes anteriores decía que también es parte de la responsabilidad de la sociedad civil cómo nos estemos cuidando ante la pandemia. Y esto es cierto. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya escucharon de algunos ciudadanos, amigos, colegas, tanto instruidos o no instruidos, que puedan estar en algunos de los momentos de la pandemia, estar diciendo que no era cierto, que no existía tal pandemia, que no había necesidad de cuidarse. Hay quienes incluso buscan el tema del contagio para lograr la inmunidad del rebaño. Entonces, me parece que este tipo de cosas en donde la sociedad no cree en sus instituciones y no quiere participar con ellas, también nos afecta mucho, en este caso en materia de salud. Es por ello que desde mi particular punto de vista y mi compromiso también a nivel del legislativo es que tendríamos
que enfocarnos en nuestra obligación como crear un marco o un sistema también normativo, pero que no sea meramente enunciativo o declarativo, sino que además esté fortalecido por una cultura en el ámbito de lo que ya dije en materia de salud, que es importante, nodal, es la prevención. Por ello, en primer lugar, diría que el siguiente presupuesto debiera dedicar cuando menos el 0.4% del total que se asigne y del total que se programe para desarrollar la gran meta de la prevención y la salud en el habitante de la Ciudad de México, en el capitalino. Mi posición como legisladora ha sido la de pasar de la ofensiva a la prevención. Se trata de provocar que el involucramiento de todos los sectores de la sociedad. Por ejemplo, diría, contamos con el Consejo Económico y Social y Ambiental de la Ciudad de México, un órgano de diálogo social que funge como colaborador del gobierno capitalino en temas que las materias que puedan darse a nivel social, y además tiene la participación de diversos actores de todos los niveles, de todos los sectores, para buscar el enriquecimiento de ideas en las propuestas y mejorar el desarrollo. Pero ahorita podemos particularmente dirigirnos a los estudiosos y a los estudiantes de la salud para que juntos encontremos los mecanismos que nos permitan brindar atención bajo el modelo de los países más avanzados que por ley, por ejemplo, diría, hay países en los que está obligado el sector salud a asistir a los lugares donde ya convive la gente. ¿Qué son? Las escuelas, los centros de trabajo y todas esas unidades sociales que puedan tener grupos ya ubicables para que de manera preventiva revisemos indicadores generales del paciente y las tendencias futuras de padecimientos. Así, podríamos estar haciendo un particular énfasis en las enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas, que en ese momento las reconocemos, porque ya las conocíamos antes, las reconocemos de su gravedad y de la importancia que tienen como factor de riesgo para la pandemia. Pero también podríamos reconocerlas a partir de ahora como una entidad que nos genera un alto costo. Nosotros ahorraríamos al gasto de bolsillo y al gasto público todo con un mínimo esfuerzo de atención primaria y previa que fuese en materia de prevención. Como ejemplo de esto que les estoy diciendo, les diría que en edad temprana el crecimiento o la consolidación de azúcar en la sangre, que lo conocemos como diabetes, se puede quitar y se puede modificar con una dieta específica y revisiones trimestrales. En la mayoría de los casos, esto nos impediría llegar a una fase de diabetes 2 para los pacientes que lo están padeciendo. En México, el costo anual de la atención de la diabetes es de $3,872 millones. Y esto representa el 34% de lo que gastamos en salud, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Además, el costo por persona, estamos hablando de diabético, es de $707 al año, según las últimas cifras recabadas y que datan del año 2016. Con este ejemplo les diría que si nosotros lográsemos impedir a través de una dieta balanceada y del control trimestral que estos pacientes desarrollaran de diabetes 1 a diabetes 2, también tendríamos en este momento de una pandemia muchísima menor población con factores de riesgo para llegar a la mortandad en una pandemia como esta. Bien, también para revertir, o en tercer lugar, para revertir el índice de obesidad infantil y sus consecuencias en materia de salud y gasto, que más o menos son parecidas al tema de la diabetes, es mucho más lo que el sistema de salud gasta en una persona y en un niño obeso que lo que gasta en un niño que no lo está en esas condiciones. Entonces, aquí podemos establecer una nueva relación con los maestros, con los padres de familia, impulsando por un lado la conciencia de lo que decía la doctora Mirna. Esto es, si nosotros hacemos conciencia sobre una comida sana, un correcto etiquetado, etcétera, pero también si programamos 6 horas de ejercicio físico a la semana en lugar de 2 para los menores de 18 años en todos los niveles de escolaridad. Este esfuerzo, por ejemplo, no implica ningún mayor gasto. Lo único que implica es reorganizar los horarios que tenemos en las escuelas y sí impacta de manera directa en un índice que, como todos sabemos, impacta otras morbilidades, potenciando diversos trastornos en la edad adulta, ¿no? También podríamos tener también un impacto favorable en la materia de calidad y expectativa de vida de estos niños. Como cuarto punto, diría que también es necesario diseñar un mecanismo de participación de la sociedad civil como una labor que permita instrumentar mecanismos de contención, pues, por ejemplo, este tema de la pandemia, ¿no? Es cierto que habría de padecerse esta o cualquier otro tipo de pandemia, lo referíamos también los que me antecedieron en la palabra.
tuvimos en la pandemia el tema de la influenza y ahora es el COVID. Pero si no hubiese sido cualquier otro virus o bacteria, y además lo que estamos padeciendo en este momento no nos libra de otros futuros. Es cierto que habría de padecerse, y como en el viejo cuento de Juanito y el Lobo, nuestro sistema no estaba preparado para ello. Pero es absurdo que no lo esté cuando tenemos tanta evidencia científica de la mutación que hacen los virus, de los nuevos virus que van apareciendo, etcétera. Pero lo que podemos hacer es revisar casos de éxito en otros países, hacer un comparativo, y no todos implican un gran gasto. Daría por ejemplo, el hecho de la nación de Taiwán, que sin parar economía y sin confinamiento pudo contener la situación al tratar de implementar controles rápidamente. Caso similar ocurrió en Japón, en el que los restaurantes no cerraron, la respuesta fue temprana y la baja tasa de obesidad influyó también para contener la pandemia. Por último, diría el caso de Alemania, uno de los países europeos con mayor número de casos, sí, pero también con una mínima tasa de mortalidad. Esto se debió a una atención temprana, pruebas masivas para detectar la enfermedad, y se unió esto con la capacidad hospitalaria. Ese país tiene una de las mejores del mundo, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el caso de Taiwán, el caso de Japón, la participación social fue muy importante. El gobierno implementó el uso obligatorio del cubrebocas y la sociedad lo asimiló, lo cumplió y lo hizo. El gobierno les pedía tener un control a través de sus celulares para poder estar detectando con quienes tenían contacto, hacia dónde se movían, en dónde estaba localizada aquella persona que fuese detectada con COVID, y la sociedad lo asumió, lo aceptó y se responsabilizó de ello. Por eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que hacer este trabajo en conjunto, gobierno y sociedad. El problema del COVID sí es un problema de salud pública, pero también es un problema profundo de economía. Esto lo digo y lo asumo como propio, porque pues también presido la Comisión de Desarrollo Económico y vicepresido la de Salud en el Congreso local. Ojalá y pudiésemos determinar un antes y un después de la pandemia en todos estos niveles, en el de salud y en el de economía, pero no podemos caer en la trampa de creer que un después significa que a partir de una fecha determinada podremos tener una transición hacia otra condición diferente, pues, y menos aún con resultados inmediatos. No vamos a regresar al molde. El molde del que salimos ya no puede volverse a dar. Resulta tan importante como necesario entender y explicarnos lo que ese después de la pandemia, entre comillas, significaría. Y también entender la amplia maquinaria del Estado y el rol específico de los distintos actores que estamos inmersos en ella. La Ciudad de México es una de las pruebas de que nuestra incapacidad colectiva de responsabilidad social y del gobierno, no podemos hacer un frente conjunto en un tema que nos afectó a todos. Hay gente que sale, hay gente que no se cuida, hay gente que tiene además la necesidad de salir, hay un gobierno que da indicaciones y que a veces esas indicaciones no son lo suficientemente claras como para que todos las asumamos. Entonces, me parece que si en principio asumimos la letalidad de este virus y de los otros que pudiesen venir, porque no será el último, si juntos, sociedad e instituciones, coordinadamente lo enfrentamos y asumimos al mismo tiempo que no hay diferencia entre salud y economía. ¿Por qué? El decreto de la emergencia sanitaria nos suspendió actividades productivas y canceló el crecimiento económico en aras de privilegiar un bien máximo que es la salud colectiva. Pero no tenemos la perspectiva adecuada todavía de los impactos que estamos viviendo y que van a continuar. El bienestar social implica una correlación entre salud y economía. No son temas que deban tratarse por separado. No podemos destinar presupuesto a la economía, a la salud, si no tenemos una economía sana. En resumen, diría que con el COVID enfrentamos una crisis sin tener un aparato organizacional y sin un aparato crítico que diera recetas del tamaño, calidad, eficacia y formas adecuadas a los distintos sectores que estamos inmersos. Hoy queda claro que tenemos que establecer un fondo que permita distribuir dinero entre las familias, porque sin actividad económica no hay dinero, y sin dinero no hay alimento. Sin alimento, menos aún habrá salud. Es claro también que el Estado tiene que reconvertirse en un enorme convocante, una entidad convocante, para que la sociedad mexicana quite ya su desconfianza profunda que tiene en el orden público. El saldo de la pandemia, tanto en víctimas como en impacto económico, lo vamos a estar viendo no hoy, ni ayer, ni antier. Todavía nos faltan algunos meses para que tengamos clara visión de hasta dónde llegó ese impacto.
Se requiere sí una amplia convocatoria que organice a toda la sociedad para mantener los cauces institucionales en medio de una crisis económica y ante la posibilidad de la continuidad del presente brote pandémico o de rebrotes periódicos que nos vayan por fin estandarizando una mortalidad y una morbilidad. Mientras tanto o hasta entonces no es posible que calculemos las medidas de acción más efectivas. En este momento podemos recetar un glosario de acciones por venir y la mortalidad y la morbilidad nos van a ir determinando o cambiando la situación. Entonces, para esto lo que tenemos que tener son consensos sociales. Solamente así vamos a evitar casos como los que acontecieron, alguna vez citaré otro ejemplo, en una comunidad de Chiapas, en la que los pobladores, en su mayoría indígenas, protestaron vandalizando edificios gubernamentales y hospitales en contra de una fumigación que se estaba haciendo por parte del gobierno contra el mosquito transmisor del dengue y la sanitización de las calles para contrarrestar un virus. Hoy nuestra sociedad se percibe agredida por la ineficacia pública y por ello muchas de las veces no cree y en algunos casos hasta llega a impedir la acción preventiva. Con esto lo único que hacemos es fortalecer un círculo vicioso en el que la ineficacia nos lleva a la incredulidad nos lleva a no participar. Si no participamos, entonces no estamos cambiando las cosas. Superar el entorno actual no es un tema de recetas o de ideas, sino del desarrollo de nuevas capacidades. Gobierno, legisladores, ejecutivo, el legislativo y la sociedad, tenemos que desarrollar ya unas capacidades que nos permitan llegar a consensos junto con la ciencia y la tecnología. Ya no es un tema solo de política, la salud pública, los problemas que estamos enfrentando en materia de salud no es un tema de política, sino de reconversión cultural, tanto de los servidores públicos como de los sectores sociales, que es dar posición atávicas para poder asumir información dura, técnica, y que nos permita tomar mejores decisiones. Hasta ahí sería mi participación de momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Finalmente vamos a escuchar la reflexión del doctor Francisco Bedoya Cancino. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, es doctor en Filosofía Política por la UNED de Madrid, así como tiene diplomado en Análisis Político, en Política Pública y en Economía Política. Tiene larga experiencia en la docencia. Ha sido profesor titular en la FES Aragón, en la licenciatura en Sociología desde 1999, impartiendo diversas materias, seminarios de investigación, seminarios de tesis y teoría social. En la Universidad de Anáhuac ha sido profesor de la licenciatura en Derecho, en la materia de Sociología Jurídica. En la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, fue profesor del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública. Se ha desempeñado como conferencista y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales, sobre todo en temas político-electorales y ética pública. Cuenta con diversas publicaciones en temas como legalidad y democraticidad, ética en la función pública, gobernabilidad en la zona metropolitana del Valle de México, política mundo, la globalización y la globalización de la política. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación que tuviste a bien hacerme. Celebro mucho coincidir con las diputadas Isabela, María de Lourdes, Lisette, Mirna. Es un placer escucharlas. Y ahora sí, como dicen en mi barrio, con lo que yo voy a decir, no sé por qué me invitó Alberto, pero espero no ser demasiado disruptivo. En realidad, la intervención de Lisette me ayuda a hacer el puente, porque entra de manera muy interesante al tema de cómo podemos enfocar la pandemia. Quienes nos antecedieron, me parece que tienen un enfoque muy interesante, desde cómo nos pega por los hábitos alimenticios, cómo eso tiene que repercutir al sistema educativo y cómo promovemos hábitos o rompemos los hábitos alimenticios que nos colocan como un país obeso. Y luego el tema de cómo las instituciones públicas dedican recursos para ver si podemos llegar a hacer realidad eso que se llama la salud pública y no quede solo en un término, sino cómo los servicios de salud pueden hacerse llegar, pues ahora sí que a todo el que lo necesite.
Y bueno, en fin, ahí hay poco que agregar. Más bien escuché con mucha atención, aprendí mucho de lo que estaban diciendo. Y yo voy a entrar en un tema que va a abordar también en lo que ya decía Lisette. Nos faltó o nos está haciendo falta un aparato crítico para entender lo que estamos viviendo. Y yo quisiera comenzar exactamente con esa idea. Y voy a decir dos cosas. La primera, quiero decir que pandemias ha habido en la historia de la humanidad, ha habido muchas. Ahí no está la novedad. Quizás también en las pandemias, sobre todo lo que pasó en la Europa medieval, nos dejaron lecciones importantes. Pandemias que hacían que la población disminuyera mucho y eso inducía cambios profundos en la sociedad. Creo que hoy estamos sin que muera tanta gente también en un asunto similar, pero me parece que el detalle relevante aquí es que la pandemia tiene todos los visos de ser una experiencia global. La primera en su caso como experiencia global, habíamos tenido cosas que se parecían, pero una experiencia que recorriera con esta intensidad a lo largo y ancho del planeta no había existido. Este es el primer evento en su caso de esta naturaleza. Es decir, si queríamos una experiencia genuinamente global en tiempo real, bueno, la pandemia nos la trajo. Quizás no lo tendríamos que agradecer mucho, pero lo cierto es que es así. Eso por un lado, pero también por el otro, que es parte de las experiencias de la globalidad como experiencias, es que también toca las fibras más íntimas. Eso toca las fibras de conciencia de las personas que vivimos en este momento y en este mundo. Y entonces tiene los dos componentes. Es una experiencia global, pero también toca las esferas de conciencia de las personas que aquí estamos. Y entonces no solo el tema, y aquí no tendría mucho que agregar a la parte que ustedes, colegas, hicieron bien al tratar sobre diferentes implicaciones hacia el sistema como problema de salud, pero lo que sí quisiera decirles, esto trastoca mucho y nos deja muchas experiencias. No podemos tener un aparato crítico para prevenir eso porque nunca habíamos pasado por eso. Y quizás a veces la ciencia ya ve las cosas a toro pasado. Una vez que suceden, podemos preguntarnos cómo es que esto sucedió, o podemos hacer comparaciones, porque a unos les pegó, les está pegando menos que a otro, y ver cómo le hicieron. Pero lo cierto es que si hacemos una evaluación a lo largo y ancho del planeta, esta es una caja de Pandora, nos está llevando a muchas cosas, y concuerdo con lo que decía Lisette. Parte de lo que ya estamos viendo es que me parece un exceso hablar de la nueva normalidad. Ya normalidad, quién sabe qué sea eso. Lo cierto es que vivimos un tiempo de ruptura tremenda de muchos paradigmas, comenzando con los propios paradigmas de la soberbia de la ciencia, que a veces uno da la impresión de que pudiera entenderlo y preverlo todo, pero cuando pasan estas cosas descubrimos que más vale ser modestos, pero lo que sí podemos hacer es aprender mucho de lo que estamos viviendo. ¿Qué paradigmas se han roto? Bueno, primero, para no pensar solo en la salud, la pandemia nos tiene en el tema de la reducción de las actividades fuera de casa. Y unas cosas que estamos aprendiendo, básicamente, es cómo estas esferas de lo íntimo cotidiano, porque es una experiencia individual, nos están demostrando que quizás tanto confinamiento en casa nos demuestra que nos sobra el tiempo en casa, porque no sabemos cómo gestionarlo. Y muchas de las relaciones que se dan en ese espacio doméstico, pues empiezan a entrar en graves tensiones. No estábamos acostumbrados a estar mucho tiempo en casa y ahora ya lo estamos, pero los conflictos empiezan a generarse y quizás el estrés, que no es tan fuerte en el trabajo, pero sí lo es, a lo mejor en la esfera doméstica también empieza a crecer mucho. Y quizás esto nos lleva a una reflexión interesante. Quizás hemos vivido en un mundo en el cual, por un enfoque demasiado cargado hacia la economía, le hemos dedicado poco espacio a pensar temas que son vitales. El tema de las relaciones íntimo-afectivas, que es un tema
de la felicidad de las personas, pero a veces pensamos que si no estamos generando lo suficiente y si no hacemos que el PIB crezca año con año, entonces vamos a entrar en una ruta que va a ser insostenible. Pero también es insostenible una época en la cual la esfera íntimo-afectiva está tan precaria, y entonces ya sabemos, hay muchos detalles, eso se sabe, cómo se incrementa el número de divorcios, porque la vida en pareja empieza a entrar en dinámicas, porque estábamos acostumbrados a convivir los fines de semana o nada más en la noche, pero tener a la pareja todos los días, toda la semana, cuando estábamos acostumbrados a lapsos más cortos de convivencia, nos está demostrando que muchas de las cosas que teníamos más cerca, en realidad tampoco las habíamos pensado tanto. Y luego por ahí decimos que hay que buscar los balances entre la vida familiar y las responsabilidades laborales, pero lo cierto es que ahora que tenemos mucho para las responsabilidades familiares por el tiempo, pues muchas personas quieren salir a trabajar. Sé de muchas experiencias cercanas, ya están como fieras enjauladas muchos de mis amigos y de mis amigas porque no aguantan la vida cotidiana, entonces tienen que regresar a trabajar. Entonces no solo el tema de que es el tema doloroso de cómo la pandemia nos acerca a las experiencias de la muerte, incluso de seres queridos, y cómo el temor a la muerte también nos empieza a acercar por este tipo de experiencias que estamos teniendo, pero esa es nada más es una parte del problema, es una parte relevante, yo lo entiendo. La otra es hacernos cargo de esto, y eso lleva a otros puntos interesantes. Yo diría que quizás en la parte que viene, quizás como provocación, hay que empezar a pensar que quizás hemos vivido en un paradigma equivocado donde le hemos dado demasiada importancia a la economía. No digo que no sea importante, digo que le hemos dado demasiada importancia, y déjenme decirles, si a mí incluso como especialista en estos temas, alguien me hubiera dicho antes de empezar la pandemia que podíamos estar 2, 3 o 4 meses con la economía semiparalizada, yo hubiera dicho que era una locura, que eso no se podía, porque seguramente iba a haber una debacle y todas las cosas que luego siguen diciéndose, pero si lo observamos al paso del tiempo, descubrimos que, y no estoy menospreciando temas, creo que vamos a tener problemas de oleadas de pauperización, hay mucho desempleo, no estoy menospreciando esa parte, pero también un punto al que quiero yo llamar la atención es que el mundo no se ha caído y que pese a la parálisis económica aquí seguimos. Y luego frente a eso también observamos que la naturaleza ha mostrado síntomas de gratitud. Vemos resurgir tortugas en muchas playas, y entonces de repente descubrimos que pues quizás la economía no es el centro de la vida, aunque sea importante. Pero también podemos descubrir que incluso la política también es el centro de la vida, aunque sea importante. Y a lo mejor tenemos que pensar que hay otras cosas. ¿No se oye mi voz o perdón? No oí. ¿Sí? Bueno, el punto al que yo quería decir es quizás un tema un poco en secuencia de lo que les decía Lisette. Estamos exactamente en un momento paradigmático en el que tenemos que aprender a pensarnos más como personas y a pensar en clave de los valores, la ética y la moral, porque esas experiencias que hemos tenido nos mandan muchas señales de lo impreparados que estamos. Me genera un tremendo escozor ver que médicos y enfermeras son atacados cuando son héroes. ¿Y qué tiene que pasar por la mente de las personas? Atacar a congéneres que están dando su vida y la ponen en riesgo, y los ven como apestados. Esa es una primera situación, pero luego también la impreparación que tenemos. El uso del cubrebocas, incluso de los lentes, nos lleva a un punto básico. ¿Por qué no funciona tan bien? Porque quizás la parte que no hemos asumido también es que ese es un acto de responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás, pero ahí también hay brechas muy, muy importantes. Parte de las experiencias que nos trae esta pandemia es una muy básica. Ha habido
relatos que son dramáticos e interesantes. La hija de un potentado, una víctima de la pandemia, que termina diciendo cosas muy aleccionadoras. Tienen dinero de sobra para comprar toda la atención médica que quieran y esas cosas, pero su papá murió por algo que no cuesta, que es el aire, porque simplemente le ganó la enfermedad. Y a lo mejor es esta parte de las cosas que tenemos que empezar a pensar, sobre todo en las brechas que tenemos, es que una experiencia global nos hermana. Porque díganme quién se puede colocar a resguardo por sí mismo de una amenaza como una pandemia. Y si esta es una experiencia global que nos hermana como humanidad, también viene hacia adelante el tema. Quizás ya es tiempo de descubrir que no podemos salir solos ni por la ruta individual de amenazas como esta. Y yo creo que viene el tiempo de plantearnos dilemas muy diferentes a los dilemas que nos hemos cotidianamente planteado. ¿Cómo construimos comunidad? ¿Cómo hacemos que desde el ámbito íntimo, individual, construyamos esa responsabilidad con nosotros mismos y con los demás para poder repensar el mundo que viene? Miren, yo creo una cosa y lo digo abiertamente. Si lo vemos por el lado de la parte de la impreparación, quizás nos dé un poco de miedo. No le dedicamos suficientes recursos, no tenemos el sistema educativo generando las nuevas competencias que se requieren para entender lo que tenemos que entender, y podemos ir viendo hacia adelante y descubrir que hay muchas brechas. Hay brechas de participación y de corresponsabilidad, hay brechas de civismo, hay brechas de responsabilidad social en la parte empresarial, hay brechas de ética pública en los funcionarios. En fin, lo que la pandemia nos demuestra es lo corto que estamos en múltiples planos de la vida, y es un tiempo de colocarla. Y frente a esta situación es lo que viene después, porque este es un tema que me parece relevante. Lo que viene después es el mundo por construir. Yo quisiera decir que la ciencia puede decir algo acerca de cómo será la nueva normalidad, pero también lo que puedo decir que si no pudo conocerse y todavía no se tiene a ciencia cierta un conocimiento de cómo se comporta este fenómeno, sería demasiada soberbia pedir que nos venga a explicar cómo es el mundo que nosotros mismos tenemos que construir. Por ahí algún literato muy interesante, que es Oscar Wilde, me dejó una enseñanza muy, muy importante, porque dice él que cuando uno pinta un retrato o uno construye un relato, si solo ves la parte negativa, ese retrato o esa narrativa queda trunca. Y lo que él dice es que donde no hay utopía, el retrato quedó incompleto. Y lo que yo digo, poco aquí te sigo, Lisette, es podemos pensar el mundo por venir como un acto de construcción colectiva. No es la ciencia ve hacia atrás. Quizás tenemos que ver en el enriquecimiento espiritual de la responsabilidad y cómo construimos comunidad con las instituciones, nos hacemos cargo desde ellas y con ellas, desde nosotros mismos como actores responsables, porque me parece que ese es el tiempo por venir. Y hay un dilema aquí interesante por enfrentar. El cambio está sobre nosotros, es una experiencia, y es una experiencia con toque dramático. Ahí no se puede hacer nada, pero sí lo podemos plantear en lo que sigue. No quiero decir yo nueva normalidad, pero sí quiero decir, habría dos formas de plantearlo. Una es, si salimos a vernos nada más y a ver cómo vemos que los demás se mueven intentando buscar una lógica de ajuste, me parece una versión pobre. Pero la otra que sí tenemos como posibilidad es la utopía. ¿Cuál es el mundo en el que queremos vivir? Esta sacudida realmente para mí nos da la oportunidad de replantearnos en todos los planos, en toda la multidimensionalidad de la vida. No es solo porque tenemos una pandemia y no es solo por las instituciones de salud,
es porque como humanidad tenemos que plantearnos el mundo por venir. Y me parece que es el tiempo justo de la utopía y es el tiempo de hacernos cargo de que tenemos una enorme oportunidad de encontrar los balances que necesitamos. Estoy de acuerdo con Lisette, tiene que haber desarrollo económico, no puede no haberlo, pero tampoco se puede lastrar los recursos comunes ambientales ajustándolos al desarrollo, pero tampoco a la felicidad de las personas ni su responsabilidad. Y en fin, este mundo por construir que está lleno de utopías es la tarea por construir. Y yo encuentro en la pandemia, más allá de sus tintes dramáticos que los tiene, esa gran oportunidad que como civilización, no como países, no como personas, no como grupos de interés, sino como partes de una experiencia que es global, pero que también nos desafía en nuestra conciencia como personas de cuál es el mundo que queremos construir, y este es el tiempo de hacerlo. Y con esto cierro mi participación, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues a manera de cierre del foro, hay varias preguntas que nos han llegado. Hemos elegido algunas, que hemos unido algunas. Dicen, Oscar, ¿se considera y existe posibilidad de reorientar el presupuesto para actividades de protección de la salud y así ayudar a que se cuente lo que sea necesario en material y atención prioritaria? César nos dice, la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México tiene algunos presupuestos en relación a la atención de la pandemia, ya sea de colaboración con el sistema de salud de la ciudad o de la modificación de leyes. ¿Cuáles son los trabajos que habrán de realizarse próximamente? Patricia nos dice, ¿será que a partir de ahora, con esta pandemia del COVID-19, como humanidad tendremos que acostumbrarnos a vivir con enfermedades tan severas que nos lleven constantemente al confinamiento? ¿Qué implicaciones al sistema de salud están? ¿Nuevas experiencias? ¿Nuevos paradigmas? ¿De qué estamos hablando? ¿Se considera que desde el sector salud, académico y social se tienen las bases para ser optimistas y pensar en un mundo mejor? Les pediría, por favor, una última reflexión de máximo 5 minutos por cuestiones de tiempo. Iniciamos con la doctora Mirna Vara, por favor. Sí, gracias, Alberto. Pues sí, vamos a tener nuevas enfermedades. No es imposible pensar en que no vamos a tener ya más enfermedades o que podemos tener un mundo mejor en términos de nuevos padecimientos. Sin embargo, toda esta estrategia de atención primaria de la salud que se dejó de lado, que tiene muchos años y que ahora se está retomando por este gobierno, seguramente nos da esperanza. Nos da esperanza porque estaremos trabajando muy de la mano con la población, tratando de intercambiar conocimientos, porque no es cierto que el conocimiento lo tenemos los médicos y las médicas. El conocimiento no está en los hospitales, no está en los grandes investigadores, sí está ahí, pero también la población tiene conocimiento. Y nuestra apuesta es a que en este intercambio de conocimientos, en este intercambio de saberes, en esta corresponsabilidad, podemos salir adelante. Y vamos a salir adelante de esta pandemia. Por supuesto que nos va a seguir afectando, eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Pues porque toda la población somos susceptibles, nada más por eso. Es un virus nuevo para el cual no existe vacuna, para el cual no existe un medicamento específico. Entonces, tenemos que aprender a convivir con él hasta que aparezca alguna de estas dos o logremos la inmunidad de rebaño, que eso nos va a llevar mucho tiempo. La inmunidad de rebaño significa que más o menos entre el 60 y el 70% de la población tendríamos que habernos ya contagiado y eso no va a ocurrir en el corto tiempo. Entonces, creemos y yo creo firmemente que con esta estrategia de atención primaria de la salud podemos enfrentar los retos sanitarios que se nos vengan enfrente y claro, si necesitamos dinero, necesitamos presupuesto, esto no es un asunto nada más de buenas voluntades. Si necesitamos un presupuesto
bien orientado, pero sobre todo para el primer nivel de atención, que es donde yo trabajo y que casi siempre queda olvidado. Siempre se piensa en los hospitales. Pensamos en salud y pensamos en hospital. Y yo digo, no, en el hospital se atiende la enfermedad. La salud se atiende en el primer nivel de atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Mirna. La diputada Lisette Clavel tiene un compromiso en los próximos minutos. Nos gustaría que hiciera alguna reflexión final. Diputada, por favor. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, me disculpo porque tenemos otra videoconferencia, pero decirles que ha sido muy enriquecedor los diferentes puntos de vista que se han vertido por parte de todos los que participamos. Me parece que encabezados por la diputada Lourdes Paz y por Alberto podremos tener unas muy buenas conclusiones de esto, pero además también propuestas, ¿no? Lo que pude observar son propuestas que me parece que no son de un calado imposible de lograr y bueno, pues agradecerles a todos el compartir estos momentos y estas reflexiones. Muchas gracias, diputada, a ti por tu participación. Doctor Bedoya, una reflexión final, por favor. Tu micrófono, por favor. Ahí está ya, ¿verdad? Hay un par de intervenciones que me tocan muy de cerca, ¿no? Para muchas de las cosas importantes de la vida, ya hay que asumir que somos hijos de la sociedad global. Muchas de las experiencias que vamos a seguir teniendo van a ser así. Ahora, eso significa que vamos a tener que vivir con el cubrebocas. No lo creo. Más bien pensar pesimistamente es una manera de construir ese escenario, quizás por incapacidad de imaginar, o como decía nuestro autor, porque uno es incapaz de colocarle utopía a su propia vida. Y frente a la pregunta de si se puede ser optimista, pues claro que se puede ser optimista, yo lo soy, sin quitarle la parte dramática a todo lo que yo estoy observando. Lo que yo veo, si lo puedo resumir muy rápido, yo veo lo bueno en lo malo. Y hay una tremenda oportunidad de construir como humanidad y como civilización un mundo mejor para todos. Porque además también estoy convencido de que ya no hay salidas individuales y que entre todos podemos construir ese mundo por venir y hacerlo a la medida de las utopías que nosotros somos capaces de generar. En la neurolingüística se dice muy fácil, lo que tú crees, eso es lo que comienzas creando. Y para crear una utopía, lo primero que necesitas hacer es creer que es posible. La derrota comienza en la propia mente y lo que yo digo es, veo una tremenda oportunidad y a lo mejor peco de optimista, pero yo estoy enfilado hacia allá en un mundo que se puede construir y en un mundo que necesariamente tiene que ser mucho mejor al que hoy existe. Muchas gracias, doctor, por tu participación. Vamos a escuchar ahora la reflexión final de la diputada María de Lourdes Paz Reyes, que además, pues para el público que se conectó recientemente, pues ella es licenciada en Derecho y especialista en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Se ha desempeñado en tareas partidarias y como actuario judicial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 2013 a 2018. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Salud, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de las comisiones de Abasto y Distribución de Alimentos, Administración Pública Local, Administración y Procuración de Justicia, Alcaldías y Límites Territoriales, Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, Movilidad Sustentable, Seguridad Ciudadana, Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, y del Comité del Canal del Congreso. Y pues ahora ella está realizando estos trabajos y estos retos que vienen por delante desde el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Lourdes Paz, por favor.
hasta en estos pequeños detalles, creo que el tema del coronavirus nos está haciendo atender desde la reflexión de que algo tan simple como decía el doctor Bedoya, desde el simple hecho de no poderse abrazar, desde el simple hecho del distanciamiento social, creo que genera unas ciertas condiciones que los diferentes actores políticos y de gobierno debemos de tomar en cuenta para que sin duda la vida cotidiana que va a tener ahora la ciudadanía en esta nueva normalidad sea en mejores condiciones. Como presidenta de la Comisión de Salud, quiero comentar que estamos ya en las últimas reflexiones y discusión sobre la Ley de Salud de la Ciudad de México, la cual sin duda va a tener que incluir algunos temas importantes que nos han llevado esta situación del COVID-19, cómo manejar esta fragmentación del sistema de salud pública, esta fragmentación que nos lleve sin duda a poder armonizarla para que tenga un mejor funcionamiento. Vamos a realizar diferentes dictámenes que están a cargo de esta comisión y que han sido presentados por diferentes diputadas y diputados para poder reformar varias leyes, varios temas de salud, y también, por supuesto, que acompañaremos en todo momento la propuesta y acompañaremos también la visión de que el sistema de salud pública necesita un mayor presupuesto reorientado no solamente al tema de la infraestructura hospitalaria, sino también al tema del personal médico y de salud, y por supuesto que una parte fundamental de la jefa de gobierno de su plan de gobierno enfocado a salud es la atención primaria, llevar la salud a toda la gente, a sus casas, a sus centros de salud, enseñarle a la gente que el centro de salud, como bien lo dice la doctora Minerva, no es nada más un edificio que está ahí para que nos vayamos a vacunar, ¿no? Que eso también es importante. Debemos de entender que las campañas de vacunación y todo lo que sea prevención es fundamental para toda la sociedad, sino que llevemos esa atención de prevención, de cuidados, de buena alimentación, que eduquemos a nuestra gente a cuidarse y a quererse a nosotros mismos. Es un gran reto el que tenemos, no solamente los legisladores, sino también el gobierno, en el que sin duda tenemos que dar ese acompañamiento desde el marco jurídico para que se puedan realizar las mejores acciones de gobierno en bien de la ciudadanía. Yo celebro la realización de este foro, estamos dispuestos y somos receptores de ideas desde esta Comisión de Salud para todas las iniciativas que puedan presentar nuestros compañeros diputados. Creo que es un congreso muy activo en temas de salud y pronto vamos a estar discutiendo la nueva ley de salud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues finalmente, si la diputada Isabela nos honra clausurando formalmente este primer foro, por favor. Siendo las 5:45 de la tarde, si no me equivoco, 5:48 de la tarde, quedan clausurado este foro, sumamente interesante. Aprovecho para felicitarlas y felicitarlos a todos. Y bueno, pues queda constancia de los trabajos que ha venido realizando el Congreso y que hoy son prioridad para toda la ciudad y para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Sigamos con las medidas de prevención, de cuidado. Buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hasta luego.